Inicio. Ya. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema del filósofo Platón, el cual en sus antecedentes, él nació en Grecia en el año 427 a.C. Gracias a la influencia del filósofo Sócrates fue que el filósofo Platón se introdujo al mundo de la filosofía, el cual creó la Academia de Atenas. Y gracias a esto se pudieron introducir más filósofos para que pudieran conocer lo que es el mundo de la filosofía. Y el filósofo Platón falleció en el año 347 a.C. Procedo a darle la palabra a mi compañera. Muchas gracias. El filósofo que influenció de manera decisiva a Platón fue Sócrates, a quien conoció en su juventud. Este encuentro no solo transformó a Platón, ya que a través de su maestro Sócrates aprendió un método muy especial, y es el método de diálogo y del cuestionamiento constante, es decir, hacerse preguntas acerca de la verdad. Gracias a esta enseñanza, Platón desarrolló su propia filosofía, enfocada en la búsqueda del conocimiento verdadero y en su teoría de las ideas. A continuación, mi compañera le seguirá hablando más. Sus pensamientos. ¿Cuál era su pensamiento del filósofo Platón? Bueno, tenía como un fin, o digamos una frase que podría decirse, es que él decía que el comienzo es la parte más importante del recorrido, debido a esto de que dice que uno marca un inicio y conforme va avanzando a la meta que tiene establecida en su cabecita, va a determinar si puede alcanzarlo o no. Un ejemplo claro sería como proponernos una meta a largo, a corto y mediano plazo. A largo plazo sería, digamos, la universidad. A mediano plazo sería un plazo es ahorita que estamos en el último año, que sería cerrar pensum y conseguir algo. Y si uno lo hace es porque sí se puede cumplir. Otro de los decía era que la valentía es una clave de salvación. ¿Y esto a qué se refería él? Y era de que tenemos que tener valor para poder realizar un sueño y a pesar de que los miedos o temores de lo que qué dirán la gente, si se puede lograr o no se puede lograr, va a determinar completamente de uno para poder alcanzar lo que se propone. Y como último de los pensamientos que voy a decir esta noche, sería que el hombre no puede practicar varias artes de forma exitosa. ¿Y esto qué quiere decir? De que uno trata la manera de abarcar muchas temas o mucho, si no se puede ver capaz de lo que hay más adelante de sus ojos. Por ejemplo, yo puedo ser buena en algo, pero mi compañera Andrea puede ser buena en otra cosa. Entonces, si ella es buena en esto, puedo ir yo con ella y decirle, mira, explícame esto que yo no entiendo. Entonces, ella ya me explica. Y si ella no entiende algo, yo se lo puedo explicar. Entonces, es algo de que te comparto mi información, pero también recibo de lo que tú me estás explicando. Le procedo a darle la palabra a mi compañera Andrea. Muchas gracias. Platón hizo aportes muy importantes. Son la teoría de las ideas, la alegoría de la caverna y el dualismo platónico. Platón nos enseñó que lo que percibimos con los sentidos no siempre es la verdad. Por eso debemos usar siempre la razón y la reflexión para llegar al conocimiento verdadero. A continuación, mi compañera les seguirá hablando más de tema. ¿Cuál era la filosofía que promovía? Bueno, él promovía varias. Una de las que él hacía resaltar era la teoría de la idea, el cual decía de que existe un mundo perfecto e inmutable de las cuales
buscaba la justicia y no como el mundo que conocemos, que es una copia de lo que él tiene. Otra de la filosofía que él promovía era que decía que el Estado, lo, el que debería de gobernarlo son los filósofos, debido a que ellos tratan de buscar la justicia y el bien común de las personas y no tanto de sus intereses. Otra de las filosofías que él promovía era que decía que uno tenía que vivir una vida justa para que pueda alcanzar la felicidad. Y otra que decía que el alma era inmortal y se debía guiarse con la razón para que pueda alcanzar una sabiduría completa. Y por último, decía que cuando uno ya nacía, tenía ya ese conocimiento. Lo único que faltaba era que recordara de lo que ya había alcanzado. Pasa la palabra a mi compañera Andrea. Muchas gracias. La idea central de Platón es que la justicia debe basarse en el orden social y jurídico. Para que él afirmaba que la justicia solo se puede alcanzar usando la razón. Esto es muy importante para el derecho porque una sociedad necesita normas y reglamentos que siempre buscando la justicia y el bien común. A continuación, mi compañera les hablará un poco más de tema. Gracias. En este momento diría lo positivo, o un dato positivo. Lo primero es que él fundó la Academia de Atenas y gracias a eso se pudieron introducir más filósofos y para que se diera a conocer más sus ideas platónicas, que se decía, o diálogos platónicos como se le conocía en ese entonces. Un dato interesante sería la visión política, porque gracias a esto él decía de que si uno amaba la sabiduría, podía gobernar con justicia. Y esto decía de que como él fue uno de los primeros en introducir lo que era la filosofía, un gran aporte del que él realizó, porque hasta la fecha se habla acerca de la filosofía de que él tenía en cuenta. Un dato negativo era de que lo poco que él valoraba con respecto a lo material, ya que decía que él lo consideraba poco realista. Le otorgo la palabra a mi compañera Andrea. Muchas gracias. Para la filosofía es importante, primero, por su teoría de las ideas, que marcó un cambio en la forma de entender la realidad. También por su filosofía política, ya que propuso una sociedad más justa. Muchas gracias, compañeros. Esto es nuestro tema. Gracias.